Miguel Arcángel. Vamos a comentar un tema. Hoy tengo preparado un tema que es sobre 20 señales o 20 síntomas que tiene el narcisista para poder identificarlo. Siempre muchas personas me preguntan constantemente que cómo se puede identificar a un narcisista, y hoy he preparado 20 señales. No quiere decir que cada una de ellas por separado nos permitan identificarlo, pero sí cuando se dan varias en conjunto, cuando se dan varias simultáneamente, ya nos va dando indicios de que podemos encontrarnos frente a un narcisista, ¿no? Miguel Arcángel me dice que se está conectando desde Soria, en España. Supongo que por Soria tendréis muchísimo frío, ¿no? Aquí en Asturias, en el norte, que es desde donde yo retransmito, llevamos esta semana con mucha lluvia, muchísima lluvia y... Perdón, un segundín, vengo ahora mismo, un segundo. Cuando estoy en el despacho viene mi perro y golpea la puerta. Tengo que abrirle para que se venga a acostar aquí conmigo. Me oye hablar y le gusta estar aquí a mi lado. Vamos a esperar un poquitín a que se vaya reuniendo más gente. En este momento ya somos unas 14 personas. Vamos a ir reuniendo. Acabamos de comenzar, ya va subiendo para poder comenzar con y que haya más personas, que no se pierdan nada de la charla, ¿no? Siempre nos reunimos, o últimamente nos reunimos aquí en la madrugada para conversar en temas acerca del narcisismo, de personas que viven situaciones difíciles en relaciones con personas tóxicas. También cualquier persona que tenga cualquier tipo de relación tóxica, ya sea con un psicópata, con un sociópata, con un manipulador, cualquier tipo. Esto, todo lo que hablamos aquí le puede resultar útil porque comparten muchas situaciones con personas que viven en compañía de narcisistas o de otro tipo de personas, ¿no? Vamos a pasar ya a esta breve exposición que he preparado respecto a esas características que tienen los narcisistas y que pueden permitir identificarlos, ¿no? En primer lugar, los narcisistas se creen mejores que los demás. Esa es la principal característica del narcisista, es que él tiene un sentimiento de superioridad sobre todos los otros. Desde niño, desde su educación, han tenido una educación permisiva, una educación sin límites, en donde se les ha ido dando todo y se les ha premiado sin necesidad de que tuvieran que hacer esfuerzos. Eso les va dando la sensación de que ellos son superiores y se van creando unas reglas. La falta de valores morales, la falta de correspondencia entre el esfuerzo y el refuerzo o el premio que reciben por ello, hace que encuentren todo muy fácil y que piensen que en realidad es porque ellos tienen algunas cualidades que los demás no tienen, ¿no? Les hacen sentirse superiores y por ello se creen mejores que los demás y creen que pueden humillar y dominar y controlar a los demás, ¿no? En segundo lugar, quieren ser el centro de atención. El narcisista siempre trata de ser la persona que más reluzca, la persona que más brille en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Si es dentro de la familia, ellos quieren ser la persona que se siente en la cabecera, quieren ser la persona que siempre lleve la voz cantante, la que dicte las normas que rigen dentro de la familia. Si es en una empresa, siempre van a tratar de tener un puesto en la empresa en donde estén un poco por encima de los demás, ya sea siendo jefe de equipo, ya sea siendo director de algo. Lo que les cuesta en realidad es representar o cumplir papeles en segundo plano, ¿no? Ellos siempre quieren estar en primer plano y quieren ser el centro de las miradas de todo el mundo.
En tercer lugar, son encantadores al principio. Y esto se da en todas las circunstancias, no solo en el bombardeo amoroso. Ellos tratan siempre de dar una imagen muy buena de sí mismos, por lo tanto siempre se presentan a los demás, suelen ser muy pulcros en el vestir, suelen vestir bien, suelen utilizar, si es posible, coches de alta gama siempre que puedan, les gusta aparentar que son gente de dinero, que son gente de buena situación económica, aunque no sea verdad, siempre pueden simularlo, pueden engañar al respecto, pero siempre tienen eso de que quieren llegar bien a la gente, saben que es muy importante dar una buena imagen, tener proximidad con las personas, por eso al principio siempre resultan encantadores. Se ve especialmente, por supuesto, en el bombardeo amoroso, en donde ellos despliegan toda una serie de técnicas y de capacidades para enamorar y conquistar a la otra persona y llevarla hacia una montaña rusa de emociones en donde la persona pierda el control y caiga en sus brazos rendida, ¿no? Pero esto también lo emplean con las personas normales, lo emplean en su trabajo, lo emplean en sus relaciones sociales, con sus amigos, siempre tratan de ser el amigo más brillante, tratan de ser la persona encantadora, la persona que llega a todo el mundo, la persona amable. De hecho, se da una dicotomía muy típica de los narcisistas, ¿no? Y también ocurre con los psicópatas, que es que, por ejemplo, cuando se da una situación de abuso en el interior de una familia, cuando esa persona que está siendo abusada sale al exterior y lo cuenta incluso a su propia familia, todo el mundo se queda sorprendido porque nadie puede entender que el narcisista sea de esa manera. Incluso llegan al extremo de no creer a su propio familiar, de no creer a su hija, de no creer a su hermana y creer al narcisista, que para ellos realmente es un extraño, ¿no? Es una persona que ha llegado hace poco a la familia. Pero esto ocurre porque ellos tienen ese encanto, tienen esa forma de llegar a la gente que se ganan la confianza de todo el mundo. En cuarto lugar, son manipuladores. Por supuesto, esto ya, decir que un narcisista es manipulador es hablar de la esencia misma del narcisista. Utilizan una gama muy amplia de manipulaciones, desde la ley del hielo, el gaslighting, mentir, la oscura empatía. Todo tipo de manipulaciones que se puedan dar, el narcisista las utiliza para lograr sus objetivos. El objetivo del narcisista es aparentar o aparecer como superior en las circunstancias en las que se encuentre, pero también, eso sería el combustible positivo, pero también lograr combustible negativo, que es el que de verdad le refuerza, que se lo consigue humillando, vejando, denigrando a esas personas que tiene más próximas. Cuando es en la relación de pareja, pues puede ser su marido o su esposa, sus hijos, a veces sus padres. Siempre buscan la forma de humillar a esas personas para ellos sentirse superiores y de esa forma recibir ese combustible negativo que es el que de verdad les alimenta y de verdad les hace sentirse poderosos, ¿no? Cuando son capaces de humillar y tener subyugadas a una serie de personas, para ellos eso es lo máximo, ¿no? Se sienten completamente realizados. En quinto lugar, son personas que carecen absolutamente de empatía, son incapaces de ponerse en la situación del otro. Por supuesto, si tuvieran empatía, no podrían ser tan manipuladores, no podrían hacer tanto daño, porque sentirían ellos ese daño. Sin embargo, en ese sentido tienen una frialdad absoluta y no sienten nada, ellos se sienten en un plano superior y son incapaces de comprender lo que la otra persona está sufriendo, está pensando, está sintiendo. Lo que ocurre es que en ocasiones llegan a confundirnos porque tienen una falsa empatía, una empatía instrumental o también llamada una empatía oscura, que es que ellos se dan cuenta de cómo es el mecanismo de la empatía, cómo tienen que manifestarse, qué opiniones y sensaciones tienen que dar, qué gestos tienen que hacer para que parezca que tienen empatía. Entonces en ocasiones pueden llegar a decir eso de te comprendo, entiendo lo que estás pasando, entiendo tu sufrimiento. Eso es muy común que lo hagan los narcisistas, pero en realidad todo es falso, ¿no? Todo es un montaje, una artimaña que hacen para ganarse a la persona, para manipular, para que tengas la sensación en algunos momentos que están de tu parte, que te apoyan, que puedes confiar en ellos.
Muchas veces confías en ellos, te descubres, revelas tus secretos más íntimos y después los van a utilizar para manipularte y para subyugarte, ¿no? Esta es una de las estrategias de manipulación del narcisista, es esta falsa autoestima, esta autoestima instrumental, ¿no? Perdón, autoestima no, empatía. En sexto lugar, son personas envidiosas. El narcisista, él se cree superior y por lo tanto no puede entender que alguien tenga más mérito que ellos, no pueden entender que alguien tenga más bienes que ellos, no pueden entender que alguien sea más listo o que haga mejor las cosas que ellos. Entonces eso les da una enorme envidia. Y junto con la envidia viene una especie de rabia por no conseguir esas cosas que tienen, que otros tienen, por no llegar a ocupar esos cargos que otros ocupan y por no conseguir esos puestos que a ellos les gustaría, ¿no? De ser jefes de equipo o en su familia tener un nivel de vida más alto, poder aparentar más que otras personas. Sienten especialmente envidia, por ejemplo, de los vecinos, cuando ven que hay vecinos que viven en mejor situación económica, normalmente totalmente merecida porque han estudiado, porque han desarrollado sus carreras, porque se han esforzado, pero el narcisista eso no lo comprende. Solo comprende que hay unas personas que tienen algo a lo que él aspira y que él no puede lograr. En séptimo lugar, no les gusta recibir órdenes. Todo esto encaja con su personalidad de sentirse superiores. Al sentirse superiores no pueden comprender que venga otra persona y les diga a ellos lo que tienen que hacer. ¿Cómo le van a decir a ellos lo que tienen que hacer si ellos son los más listos, son los que lo saben todo, ¿no? Y aparte, en el hecho de recibir órdenes, ellos lo ven como una especie de humillación, una especie de ponerse en un segundo plano debajo de otra persona. Y no pueden comprender, no pueden aceptar que ellos se sitúen debajo de otra persona, con lo cual siempre tienen esa reactancia, esa reacción ante cualquier persona que trate de darles órdenes. En muchas ocasiones, por supuesto, esto lo disimulan muy bien, ¿no? Porque cuando están en un trabajo y tienen un jefe y el jefe tiene un carácter fuerte, ellos normalmente lo adulan y evitan manifestar eso, pero por dentro están sintiendo esa envidia y tienen esa resistencia a las órdenes, aunque igual tratan de disimularla para no enfrentarse con un jefe al que o bien tratan de ganarse para conseguir algún beneficio o simplemente tratan de quitarlo del puesto para ocuparlo ellos, ¿no? En octavo lugar, se muestran invulnerables. Que se muestren invulnerables significa que aparentan que nada les afecta. Ellos, cualquier situación, son personas muy poco emotivas, son duros de carácter, todo es una apariencia, ¿no? Pero realmente lo representan muy bien. Da la impresión de que nada les afecta, cualquier desgracia que ocurra, ellos pueden manifestar, como decíamos, con esa falta autoestima o esa falta de empatía, pueden manifestar que lo comprenden todo, que lo entienden todo, pero siempre ellos van a estar lo más enteros posibles, nunca se van a derrumbar. Es muy difícil ver a un narcisista llorar, a no ser que esté manipulando y esté haciéndose la víctima y se ponga a llorar o a gemir o a quejarse de la situación porque le convenga para hacerse la víctima, pero si no, siempre van a manifestar un carácter orgulloso, un carácter altivo, egocéntrico, que hace que sean personas duras y personas curtidas, se podría decir, ¿no? No aceptan las críticas. El narcisista es una persona a la que le cuesta mucho recibir críticas por todo esto que hemos contado anteriormente, de que son personas que tratan de estar por encima de los demás, entonces no pueden aceptar que nadie pueda criticar su trabajo y aparte es que lo ven como una ofensa, ¿no? Eso es una de las causas que provoca la ira de los narcisistas, es que venga alguien a criticar su labor, ya sea su papel dentro de la familia, ya sea su labor en el trabajo, ya sea su actitud social, incluso cosas tan simples como que alguien les diga que no van lo suficientemente elegantes o alguien les diga que tienen mal aspecto. Cualquier cosa de este tipo, cualquier cosa que se les diga, les molesta.
Habrá ocasiones en que por su propia conveniencia y manipulación reaccionen con violencia, con agresividad, y habrá otras ocasiones en que callen, pero callan con esa rabia por dentro, ¿no? Aguantándose la rabia porque si es, por ejemplo, en presencia de un jefe o en presencia de alguien que es más poderoso que ellos, prefieren guardarse para sí esa rabia y no manifestarla. Pero sobre todo cuando es dentro de la familia, cuando es en los ámbitos que ellos dominan y controlan, ahí es donde sale la violencia, es donde sale violencia, me refiero generalmente a violencia psicológica y no física, aunque en algún caso también se puede dar esa violencia física, ¿no? En algunas situaciones llegan a eso, ¿no? En décimo lugar, son personas vanidosas. Son personas que les gusta aparentar, son personas que les gusta parecer elegantes, son personas que les gusta dar una imagen siempre muy importante de ellos, se arreglan mucho, se acicalan, procuran eso, dar una imagen, prefieren a veces pasar hambre en su casa para poder comprarse el auto último modelo o para poder tener una moto y poder presumir con ella por ahí, para vestir con ropa cara. Suelen utilizar mucho marcas de prestigio, aunque sean muy caras, porque saben que esas marcas les dan una imagen buena de cara a los demás, suelen arreglarse mucho, y ese es un dato también que es muy característico. Esto se nota sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Que suelen ir siempre muy, muy sexys, muy atractivas, muy arregladas. La mujer narcisista se preocupa mucho por la imagen que da de cara hacia los demás y nunca se la va a ver desarreglada, ni despeinada, ni descuidada, ¿no? En 11º lugar, nadie es suficientemente bueno para ellos. Son personas que siempre encuentran defectos en todo el mundo. Nunca encuentran a una persona que digan esta persona está a mi nivel o esta persona merece la pena, ¿no? Porque como ellos se sienten en un plano de superioridad, para ellos nunca nadie alcanza ese grado en el que ellos están. Siempre tienen críticas para todo el mundo. Si en alguna ocasión alaban alguna virtud, siempre lo hacen con una segunda intención de camelar a esa persona, de ganarse a esa persona, de dar una imagen que a ellos les interesa de persona educada o de persona respetuosa, pero en realidad cuando en la intimidad se les escuchan las opiniones que tienen sobre las personas, siempre tienen críticas sobre todo el mundo. Nunca hay ninguna persona que ellos digan esta persona llega hasta este nivel, esta persona me gusta, cumple estos requisitos que yo tengo. No, nunca hay ninguna persona. Siempre todas las personas que ellos conocen, todas tienen defectos, todas tienen carencias, pero además, bueno, todos tenemos defectos, ¿no? Pero es que ellos especialmente resaltan siempre los defectos de las personas y nunca las virtudes. Entonces nunca encuentra personas que pueda decir esta persona es equilibrada o esta persona me gusta o esta persona tiene este nivel, ¿no? En 12º lugar, son mentirosos. Como buen manipulador tiene que ser mentiroso, ¿no? Siempre tiene que adaptarse a las circunstancias. En primer lugar, es mentiroso respecto a sí mismo, porque trata de dar una imagen de seguridad, una imagen de situación económica buena, una imagen de conocimiento de muchas materias bueno. Tratan de dar una imagen de una familia unida, una familia ideal, una familia perfecta, cuando en realidad ellos dentro de la familia están humillando y maltratando a todos los miembros de la familia. Sin embargo, de puertas afuera dan una imagen perfecta de familia modelo, y cuando van al trabajo ocurre exactamente igual. En el trabajo siempre tratan de dar una imagen de que todo funciona de maravilla, mientras que por detrás están maniobrando, ¿no? Para perjudicar a algún compañero que a ellos les interesa destruir, o para tratar de socavar la situación del jefe para poder ocupar su puesto. De manera que siempre tienen esa actitud mentirosa ante todo el mundo, ¿no? Pero es una técnica de manipulación que es innata dentro de los narcisistas. En 13º lugar,
critican a los demás. Esto ya es consecuencia de todo lo que hemos dicho anteriormente, pero esta crítica siempre se hace dependiendo del interés de ellos, por supuesto. Cuando les interesa callar, callan, pero siempre en la intimidad tienen esas críticas, o cuando les interesa, ya sea en el trabajo, hablando de algún compañero que no está presente, van dejando caer esas críticas que realmente lo que tratan es de causar daño en las otras personas, tratan de destruir a esas otras personas. En la familia critican la actitud de cada uno, suelen hacer unas críticas muy dolorosas y totalmente injustificadas que tienen la finalidad de hacer daño. Suelen criticar a su esposo o a su esposa según les convenga para destruir su autoestima, para destruir su moral, su resistencia. Critican también a sus hijos, critican a sus padres, critican a todo el mundo porque como se sienten superiores siempre se creen que están en una situación en la que pueden atacar a todo el mundo y pueden afectar a todo el mundo. Perdonadme un segundín, vamos a echar un vistacín a ver cómo va. Se va oyendo bien, ¿no? Está todo correcto, no hay ningún problema, porque como hemos sufrido tantos problemas con la transmisión, en 14º lugar, son personajes promiscuos, tanto los hombres como las mujeres. Ser promiscuo significa que tienen relaciones sexuales con mucha frecuencia y sin poner demasiadas trabas, ¿no? Que no les importa mucho, suelen tener muchas parejas porque tienen ese afán de aparentar ante los demás, entienden el sexo como una forma de control y de poder. Entonces, cuantas más relaciones tienen, se sienten más poderosos, se creen que son personajes más importantes, que acceden con más facilidad. Utilizan todo eso que habíamos comentado anteriormente de su encanto, de su vanidad, de su situación económica en algunas ocasiones, de su posición en las empresas, para tratar de su capacidad de manipular también, para tratar de conquistar a otras personas mediante el sexo, por lo cual son personajes promiscuos, tanto cuando no están casados, cuando están fuera del matrimonio, como cuando están al interior del matrimonio. Una de las triangulaciones típicas que suele hacer el narcisista es tener relaciones con otras personas, a veces no solo una, sino con varias personas, ¿no? Aparte de su esposa o de su esposo. Y en esto quizá lo utiliza, esto quizás sea un arma más femenina, ¿no? La promiscuidad o la utilización del sexo como un elemento de manipulación lo utiliza más la mujer que el hombre. En este caso es una de las diferencias típicas entre el narcisista hombre y el narcisista mujer. Esto, por supuesto, tiene su explicación en la idiosincrasia habitual entre géneros que tenemos, en donde el hombre siempre adopta un papel como de conquistador relativo, porque realmente quien finalmente conquista es la mujer, que sabe manifestarse, ¿no? El hombre es el que siempre anda en búsqueda del sexo y en realidad se pone en el papel débil, mientras que la mujer es la que acepta o no acepta y adopta el papel fuerte en ese tipo de relaciones, ¿no? Eso le da a las mujeres una facilidad muy grande en estas situaciones. En 15º lugar, son intransigentes y piensan que lo saben todo. Como el narcisista adopta este papel de superioridad, siempre quiere aparentar que tiene seguridad, que conoce más de las materias o de cualquier situación que cualquier otro, siempre adoptan esta actitud intransigente y que piensan que lo saben todo, dan esa apariencia de que conocen todos los temas en profundidad. Claro, en ocasiones esto lleva a que metan la pata, a que cometan unos errores terribles, pero siempre van a estar atentos para culpar a otra persona, ¿no? Cuando se consigan éxitos, ya sea en la empresa, ya sea en la economía, en cualquier circunstancia que consigan éxitos, van a estar ahí para apuntarse los primeros a ese éxito, ¿no? Para decir que es gracias a ellos por lo que se ha logrado. Sin embargo, cuando llega un fracaso, siempre buscan la manera de culpar a otra persona, siempre maniobran, tienen esa habilidad de manipular para que al final termine siendo otro el culpable. Y esto los hace intransigentes. Cuando ellos ganan, quieren manifestar y dejar claro a todo el mundo que son los ganadores, y cuando pierden quieren castigar al que acusan de haber causado el daño por lo que han perdido, ¿no? Siempre adoptan esta actitud de intransigencia hacia todo el mundo que les rodea, aunque a veces la disimulen porque les convenga, ¿no? Están orgullosos de cómo son.
Este es uno de los graves problemas que tiene el narcisista, por lo cual siempre decimos que el narcisista en realidad no tiene cura, porque el narcisista, en primer lugar, no reconoce el narcisismo como un trastorno, sino que entiende que el narcisismo es una característica de su carácter. Él es así porque es superior, porque está por encima de los demás, porque para él no se aplican las reglas que se aplican a los otros, él tiene unos derechos que los demás no tienen, y eso le pone en un plano de superioridad sobre los demás, con lo cual en ningún momento aceptan que otra persona se pueda poner a su altura. Eso les hace sentir ese orgullo, esa satisfacción de ser como son, y cuando alguien viene y los acusa de que son narcisistas, de que se comportan de esta manera, ellos siempre dicen, bueno, pero es que tú nunca vas a estar a mi altura, yo soy una persona que tengo un estatus superior al tuyo, y eso les da un orgullo por el que se hinchan, se sienten engolados por esa sensación que tienen. Por todo esto que hemos comentado, por esta envidia que tienen, por este egoísmo, esta manipulación, son personas conflictivas, en 17º lugar. Son personas conflictivas porque están atentos a confrontar a aquel que les quiera hacer ver como que ellos no saben de algo, como que ellos no ocupan ese estatus que tienen, como que ellos presumen de cosas que no tienen. En cualquiera de esas circunstancias va a surgir la ira del narcisista, esa rabia que tienen por dentro, que es el fruto de su inseguridad, ¿no?, de su falta de autoestima, pero en realidad eso les hace personas conflictivas. Y esto se ve muy bien al interior de la familia, que constantemente están creando problemas por todo, esa necesidad de manifestarse siempre por encima de todo el mundo, de tener siempre razón, de querer... Me parece que se apagó la cámara, la enciendo un segundín, pero seguimos. Ya está funcionando, seguimos con decíamos que en este 18º lugar, que son personas cobardes. No, perdón, estábamos en el 17º, que son personas conflictivas, que son personas que siempre están confrontando con todos los que le rodean por esa lucha, por mantener esa posición de superioridad, y en el interior de la familia por mantener el control de la familia, por humillar, por denigrar, por faltar el respeto a la gente. Eso les hace personas combativas, personas desagradables y personas muy conflictivas. En 18º lugar, son cobardes, porque cuando se encuentran en una situación en la que ven peligrar su situación, en la que su prestigio puede perderse, automáticamente retroceden y se esconden. Por poner un caso paradigmático sobre el que yo en este momento estoy escribiendo un libro, es sobre Picasso, ¿no? El pintor Picasso fue un gran narcisista. Estoy haciendo una obra en donde hablo sobre su relación con las mujeres, que fue algo terrible. Pues Picasso, en 3 o 4 ocasiones en las que alguno de sus amigos íntimos con los que tenía una relación muy estrecha se vio en circunstancias complicadas, que lo habían detenido los nazis o que se les acusaba de algún delito y él podía defenderlos. Sin embargo, en todas las circunstancias en las que se vio en esa situación, automáticamente escapó y rechazó ayudarlos en todo, descartó, a pesar del prestigio enorme que él tenía y que podía ser de una gran ayuda, incluso en algún caso podía haber salvado la vida de alguno de sus amigos. Sin embargo, prefirió esconderse y no ir a declarar a favor de ese amigo, simplemente por esa cobardía tan enorme que tienen los narcisistas, por miedo a que lo relacionaran con esa persona, en uno de los casos de sus amigos íntimos, porque los nazis lo acusaban de judío y lo acusaban de haber cometido una serie de faltas que si él se hubiera presentado podría haberlo ayudado. Sin embargo, rechazó hacerlo, se escondió y en este caso dejó que lo mataran. En otro caso de otro amigo suyo también, de Baudelaire, permitió que se le acusara de un delito, lo cual arruinó su vida y ya nunca pudo recuperarse, y sin embargo siempre se cayó y se ocultó, ¿no? Esta cobardía del narcisista es algo que permanece siempre ahí. Cuando llegan las situaciones difíciles, cuando llega el momento de dar la cara, que ellos pueden hacer algo por alguien que dicen que es su amigo, por alguien que dicen que es su familiar, por alguien que ellos manifiestan siempre por quien tienen amor, por quien tienen cariño, sin embargo se esconden y no hacen nada. Son unos absolutos cobardes siempre.
En 19º lugar, son personas falsas. Lógicamente, con todo este perfil que hemos ido relatando, son cobardes, son conflictivos, son promiscuos, por supuesto, son manipuladores, por supuesto, tienen que terminar siendo personas completamente falsas. Toda su identidad no es más que un montaje, no es más que una interpretación. Detrás de todo ese papel, de toda esa aureola que tienen los narcisistas, no hay nada. Son personajes huecos y vacíos que no tienen nada en su interior. Son personas absolutamente falsas, sin ningún tipo de contenido, aunque muchas veces las víctimas se enamoren de ellos, pero en realidad se están enamorando de una imagen que está creando un monstruo, están creando una imagen de persona próxima, porque en algunos momentos saben manipular a las personas y hacerlas ver como que son dignos de amor, como que se merecen que las personas los quieran, cuando en realidad son auténticos monstruos que detrás de ellos no hay absolutamente nada, solo vacío y desgracia, ¿no? Y dolor. Y por último, en 20º lugar, su autoestima es baja, su autoestima o inexistente, ¿no? Siempre todo esto que ellos están representando, ellos en realidad son conscientes de que es una representación, esa superioridad, ellos saben que realmente no la tienen, porque cuando se tienen que enfrentar a los problemas no los pueden resolver. Cuando hay algo que va mal no son capaces de hacer frente a esa situación y siempre terminan acusando a otro. En muchas circunstancias se hacen la víctima para no tener que cargar con las consecuencias de cosas que ellos mismos han provocado. Y en el fondo esa autoestima baja es realmente la consecuencia de toda esa interpretación, de toda esa vacuidad, de toda esa situación personal en la que vive el narcisista. Realmente él no se ama a sí mismo, realmente él no se respeta a sí mismo, él respeta una imagen que tiene de sí que es absolutamente falsa y ni siquiera sabe realmente cómo es él, ¿no? Sino que él está enamorado de esa imagen, precisamente por eso se le llama narcisista, ¿no? Porque es como el mito de Narciso, que está enamorado de su reflejo en un espejo. Y ese reflejo no es más que el reflejo de una serie de apariencias que él crea, de esa imagen de superioridad que se crea, de esa imagen de estar por encima de los demás, de tener otras leyes particulares para él, de que la moral que a él se le aplica sea diferente a la moral que se aplica a los demás. Entonces eso hace que en realidad su autoestima sea prácticamente nula, porque no tiene una imagen propia, no tiene una personalidad propia a la que amar y a la que defender, ya que todo es una interpretación. Hemos señalado 20 características, podríamos señalar tranquilamente otras 20 más, pero bueno, sería demasiado largo, ¿no? Pero el que algunas personas puedan tener algunas de estas características no las convierte en narcisistas, sino que se tienen que dar varias en conjunto. En el DSM-5, que es un manual para ver los síntomas de determinados trastornos psicológicos o mentales, se citan 10, ¿no? 10 circunstancias o 10 síntomas, y el DSM-5 dice que hay que cumplir entre 3 y 4 para poder considerar que ya se tiene un cierto narcisismo, ¿no? En este caso, que hemos hecho una lista más ampliada, pues bueno, diríamos que hay que cumplir pues 7, 8 de estas características para ya empezar a hablar de que esa persona tiene características narcisistas. Por supuesto que muchos de nosotros puede ser que no aceptemos las críticas o puede resultar que seamos vanidosos, que seamos mentirosos, que seamos promiscuos. Se pueden dar estas características por separado, ¿no? Ahora, cuando estas características se dan en conjunto es cuando empieza a coger cuerpo esa personalidad trastornada que es la personalidad del narcisista. Bueno, más o menos esto ha sido así una breve exposición de cómo es la personalidad del narcisista. Ahora, si queréis, podemos pasar a la tertulia, podemos pasar a las preguntas. Las preguntas pueden ser sobre este tema o también, si os parece, sobre cualquier otra pregunta que tengáis. Vamos a tratar de ir recuperando las preguntas que habéis hecho anteriormente. Veo que hay bastantes preguntas. Así que ya sabéis, también podéis exponer vuestros casos, podéis contestar a otras personas, siempre por supuesto con total educación y total respeto a las opiniones de los demás. Ya sabéis que en este foro respetamos todas las opiniones, todas son bienvenidas, siempre que sean educadamente, ¿no?
Así que bueno, vamos a pasar a ir respondiendo a algunas de las cuestiones que me habéis planteado. Me imagino, a ver, dejadme ver un momentín, que se oye bien, ¿no? Todo sigue bien, no hay ningún problema. Posiblemente en algún momento se corte la cámara, porque ya sabéis que utilizamos una cámara de fotografía con función de vídeo y son cada 30 o 40 minutos como que se calienta o algo así y se corta, simplemente hay que apagarla y encenderla y ya podemos seguir. Así que, salvando estas limitaciones que tenemos, si me perdonáis un minutín, voy a prepararme un café, porque ya os digo, aquí ahora mismo son las 6:36 de la mañana y yo por las mañanas mi gasolina, mi combustible es el café, así que me perdonáis un segundín. Bueno, ya estamos con nuestro café preparado y bueno, ahora vamos a tratar de ir respondiendo. Ya sabéis, podéis ir haciendo vuestras preguntas y poco a poco vamos a tratar de ir respondiéndolas todas. Miguel Arcángel, que nos hablaba desde Soria, dice: la víctima tiene una experiencia cercana a la muerte. ¿Puede eso influir en la resistencia de la víctima a ser aplastada y manipulada? Bueno, sí puede influir, porque sabemos que las personas que tienen experiencias próximas a la muerte en muchas ocasiones cambia completamente su personalidad. Personas que han pasado momentos muy muy difíciles pueden reaccionar y cambiar absolutamente y volverse personas con mucho carácter, con mucha fuerza para hacer frente a los demás. Cuando uno vive esas situaciones tan extremas, eso realmente cambia su forma de ver la vida, cambia su forma de entender todo. Entonces sí puede realmente enfrentar esa situación en donde estaba aplastada y manipulada, ¿no? Ángel García, saludos cordiales para todos, saludos doctor Antonio. Carmen Reyes Contreras, buenas noches desde México. Merce Barrera, Marce, buenos días para usted Vicente. Seguidores desde El Salvador, hora 11:05, gracias por las enseñanzas. Gloria Marín, saludos a todos desde Colombia, hola Gloria. Perspectiva psicológica, hola, buenos días Perspectiva. Buenos días, Antonio. Espero que hables también del narcisista encubierto o vulnerable. Bueno, lo podemos dejar para mañana, si queréis. Para el tema de mañana podemos hablar del narcisista encubierto o vulnerable. Alba Ramírez, saludos cordiales desde Guatemala. Marcus Lara, hola, ¿qué pasa cuando un narcisista conecta por primera vez con sus sentimientos? ¿Cómo reconoce el amor? Bueno, Marcus, el narcisista realmente no conecta con sus sentimientos porque realmente no tiene sentimientos. Como he comentado anteriormente, el narcisista es un ser vacío, es un ser que solo funciona en el sentido de manifestarse él como superior a los demás. No reconocen el amor porque ellos no entienden no tienen ese tipo de emoción, es contraria a ellos porque el amor es reciprocidad. Y ellos, en sus relaciones con los demás, nunca existe esa reciprocidad. Amar a alguien es desear el bien para la otra persona. Disculparme porque estoy un poco resfriado y tengo la garganta un poquitín mal. Que decía que el amor significa el respetar a la otra persona, el darnos nosotros hacia la otra persona, y precisamente la actitud del narcisista es exactamente la contraria, ¿no? El narcisista siempre está pendiente de sí mismo y trata de que todo venga hacia él y nada vaya de él hacia los demás. Entonces no puede existir de ninguna forma el amor, ni pueden existir sentimientos. Las víctimas muchas veces se equivocan en este tipo de relación,
piensan que el narcisista les ama por todo esa interpretación. Siempre decimos que los narcisistas son grandes actores y hacen toda esa interpretación que uno llega a creer que realmente existe amor en esa relación con el narcisista. No existe nada, solo existe el vacío, solo existe una simulación, una manipulación que tiene la apariencia de una relación, ¿no? Pero no existe, porque una relación tiene que tener, la primera característica es que tiene que tener reciprocidad, tiene que ser algo mutuo. O sea, si yo te amo a ti, tú me tienes que amar a mí. Si yo me entrego a ti, tú te entregas a mí, y es como funciona el amor. No funciona esperando a que a mí me lo den todo y yo no hacer absolutamente nada. Bettina Pelaitai, buenas noches a todos, desde Argentina. Diana Pinzón, madre mía, por Dios, tal cual es lo que tengo en casa. Exactamente, muchas veces la función de nuestro canal o de los canales que hablamos sobre narcisismo o psicopatía es el hacer ver a las personas que esa situación que ellos están viviendo no es una situación normal, sino que es una situación realmente conflictiva, es una situación artificial creada por un personaje tóxico que trata de hacer daño, y que realmente tienen que esforzarse por terminar con esa relación si es que quieren tener una vida feliz, si es que quieren tener una vida en donde puedan desarrollarse como personas, ¿no? Y no estar sometidos dentro de esa rutina, de esa manipulación que crean los narcisistas, ¿no? Miguel Arcángel, en los funerales mi hermana no solo pone cara de póker, sino que duda en decir que no siente nada. Incluso en los funerales de sus padres me critica a mí porque dice que no consiente que yo sienta algo. Bueno, ahí no sabría o sea, es una opinión de tu hermana, no sé en este caso a qué te refieres. Es las dinámicas que existen dentro de las familias, ¿no? Las relaciones en las familias a veces son muy complejas. No quiere decir que siempre se trate de narcisismo, ¿no? Existen muchas veces relaciones de otro tipo de naturaleza, o relaciones tóxicas, o relaciones de poca afectividad, de cierta frialdad emocional dentro de la familia, que a lo largo de los años dan lugar a desencuentros, a situaciones tensas entre los diferentes familiares. Ángel García, doctor Antonio, pero también hay personas que han sido humilladas y maltratadas cuando niños o adolescentes por tener algún defecto físico, y luego, siendo adultos, cuando aprenden alguna especialización o trabajo, intentan apoderarse del conocimiento, se vuelven narcisistas, humilladores y maltratadores para ocultar de algún modo su problema. Bueno, cuando normalmente de niños han sido maltratados, han sido ya sea por algún defecto físico o también por su situación familiar, por esas dinámicas familiares, de familias tóxicas, de entornos tóxicos, a veces en un barrio difícil, en un barrio en donde los niños tienen que desde muy pequeños aprender a defenderse, aprender a imponer sus normas, aprender a imponer sus límites a los demás, y aprenden un sentido equivocado de la honradez o de los valores. En esos casos lo que se está dando no es narcisismo, sino es sociopatía. Esa es perfectamente la definición de la sociopatía, que es una persona que por la dureza que ha atravesado en la infancia adquiere una escala de valores equivocado, y en eso consiste su trastorno, ¿no? Dice que cuando aprenden alguna especialización o trabajo intentan apoderarse del conocimiento. Bueno, eso encaja perfectamente dentro de lo que podría ser una especie de sociopatía, de personas que tratan de conseguir el control por medio de eso que conocen. En estos casos también el narcisista actúa de alguna forma, pero la diferencia en este caso creo yo que entre un narcisista y un un sociópata, es que el narcisista generalmente es por carecer de límites, en el sentido de que se le premia por todo lo que hace, se le retribuye por una cosa en la que él no ha empleado el esfuerzo necesario, no se le ha permitido frustrarse cuando correspondía, porque también en la infancia tiene que ser un periodo de una relativa frustración para que nos vayamos preparando para las frustraciones del futuro, ¿no? Cuando un entorno familiar es demasiado protector y se impide que los niños encuentren esas frustraciones, que choquen con esas situaciones difíciles, lo que ocurre es que esos niños están siendo premiados por cosas por las que no se han esforzado.
cuando lleguen a ser mayores van a entender que la vida funciona de esa manera, van a sentirse superiores porque en su vida de infancia siempre han sido superiores a los demás, por lo menos en cuanto a retribución a sus esfuerzos, y en ese caso surge el narcisismo, ¿no? La psicopatía es todo lo contrario, la sociopatía, perdón. La sociopatía se da cuando un niño crece en un entorno muy difícil, en un entorno en donde no se respetan sus derechos, en donde él tiene que pelear para que la gente le reconozca sus derechos, donde los valores están completamente trastocados, ¿no? Donde lo importante es agredir a otro, manifestarse como superior, ser altanero, no mostrar ninguna debilidad, no mostrar cariño por nadie. Esas son características que después van a dar lugar a una sociopatía. Lorna Donaghy, me pasaba que yo decía cosas que hacía como gritarme, prohibirme, correrme, y él y su familia decían que me quejaba o lo criticaba, pero yo decía los hechos, no mis opiniones, y nadie me creía. Bueno, muchas veces es eso. A veces hay familias que son prácticamente familias, podríamos decir, narcisistas, que funcionan exactamente como una personalidad narcisista, ¿no? Y es un grupo de personas las que actúan de esa manera. Especialmente en este caso, cuando una persona llega de fuera, a veces una mujer o un hombre se casa con su pareja y va a vivir con su familia y resulta que su familia tiene un cierto rechazo porque se sienten superiores a ella, ¿no? Entonces adoptan toda una serie de actitudes, de comportamientos que son perfectamente comportamientos narcisistas. Lili70 dice, buenos días Vicente, ¿qué siente el narcisista humillando? Bueno, el narcisista cuando humilla siente poder, siente control, él siente como que tiene esa capacidad para causar dolor a los demás, porque causar bienestar, causar alegría es relativamente fácil, causar dolor, humillar es un poquitín más complicado, porque en principio requiere que nosotros podamos hacerlo, que no tengamos empatía, requiere tener cierta frialdad, requiere tener ciertas características que te permitan humillar a alguien. Una persona normal no quiere humillar a nadie, no, le resulta doloroso, le resulta difícil, sin embargo, ellos en eso obtienen placer. Entonces, cuando el narcisista humilla, cuando el narcisista somete a las personas, él tiene una sensación de superioridad que es lo que lo llena, ¿no? Ese es lo que llamamos el combustible negativo, porque el narcisista recibe, por un lado, el combustible positivo, que consiste en cuando la gente lo halaga, cuando la gente le dice, uy, qué elegante eres, uy, qué persona tan tal, qué situación económica has conseguido, que con tu esfuerzo has llegado a tal puesto, cuando en realidad ha sido a través de manipulación o de cualquier otro tipo de subterfugio, ¿no? Pero, sin embargo, cuando eso sería el combustible positivo, pero cuando ellos humillan a una persona, cuando la someten, cuando la controlan, incluso cuando van llegando a la destrucción de esa persona, ellos sienten, se van hinchando porque sienten que tienen un poder sobre esa persona que pueden hacer con ella lo que quieran. Esa es para ellos la sensación de máximo poder y es lo que siempre, lo que llamamos el combustible negativo. Lili dice, mi madre y mis hermanos lo son. Bueno, hemos puesto aquí, como hemos comentado antes, hemos puesto 20 características de los narcisistas. Puedes ver un poquitín lo que hemos hablado y verás si encajan. Ya os dije que en este caso deberían cumplir entre 7, 8 o 10 características para poder decir que son personas narcisistas, ¿no? Hay que ir analizando y viendo si las cumple. Por el hecho de que cumpla una o dos o tres, tampoco quiere decir, son personas que a veces son personas difíciles de tratar, pero no quiere decir que les podamos poner la etiqueta de narcisistas, ¿no? Perspectiva psicológica pregunta a los psicópatas y narcisistas que son de tipo encubierto, ¿son más mujeres? No, el hecho de que sean grandiosos o que sean encubiertos se da prácticamente en el mismo porcentaje entre mujeres y entre hombres. Lo que ocurre es que a veces es más fácil descubrir esto entre mujeres que entre hombres, ¿no? Los hombres, cuando son el tipo de hombre grandioso,
es más visible porque lo basa más en su situación económica, en su poder dentro de una empresa, son arrogantes, entonces son a veces más visibles que las mujeres. La mujer, cuando es mujer grandiosa, normalmente no se enfoca tanto en las cuestiones económicas o las cuestiones profesionales, sino que se enfoca más en el aspecto físico, en el control del sexo, en el imponer su presencia a las otras personas. Entonces es un poquitín diferente, pero más o menos está equilibrado, ¿no? Miguel Arcángel, mi hermana dice que la prueba de que Dios no existe es ella, porque si Dios existiese sería ella, y si ella no es Dios, no puede serlo nadie, porque ella no lo consiente. Bueno, ese es un caso extremado, ¿no? de narcisismo, en donde llega a sentirse que es Dios y que está por encima de todo, ¿no? Lorna Donaghy, wow, yo quiero comprar su libro sobre Picasso, era un ser nefasto. Sí, bueno, estoy ya bastante avanzado, yo creo que en 2 o 3 meses ya lo podré poner a la venta. De todas formas, también quería comunicaros que desde ayer ya está a la venta un libro que he publicado que se titula El contacto cero, un camino hacia la libertad, y se vende en Amazon. Podéis comprarlo bien en formato físico, que tiene un costo de $10. Es un librito de autoayuda, son unas 70 páginas aproximadamente, fáciles de entender y de aplicar. Tiene un costo de $10, bastante económico. Si lo compráis en formato ebook tiene un costo de $5, y si sois socios de Kindle Unlimited, me parece que se llama, que es el sistema de suscripción de Amazon para leer libros, os sale gratuito. Así que si queréis, simplemente con que entréis en Amazon y pongáis arriba Antonio de Vicente, ya os sale el libro. Ahí podéis echarle un vistazo, podéis ver la descripción, y si estáis interesados, pues podéis comprarlo. A las personas que viven en España, si desean recibir un libro dedicado y autografiado, pues podéis hacerlo a través de PayPal o a través de algún sistema. Me lo podéis comprar a mí directamente y yo os lo enviaría con mi firma y con una dedicatoria a las personas que lo deseen. Me refiero en este caso al formato de tapa blanda, al libro físico, ¿no? Así que ya sabéis, si estáis interesados en el tema, se trata sobre el contacto cero. Es un libro bastante didáctico, bastante fácil de manejar, y es simplemente para ver cómo podemos aplicar el contacto cero y no equivocarnos. Se analiza todo de arriba abajo, los obstáculos que uno tiene para aplicar el contacto cero, las consecuencias cuando no se aplica correctamente y todo lo demás. Vamos a ver, porque se me han pasado un montón de mensajes. Lili70, a ver, no. A ver, vamos a recuperar por aquí. Hay mucho político narcisista, la mayoría de los políticos son narcisistas, ¿no? Miguel Arcángel, son como la bruja de Blancanieves, solo que ese espejo sí decía la verdad y ellos buscan que se les diga la mentira que quieren oír. Lili, lo de Picasso no lo sabía. Sí, Picasso era un gran narcisista, tuvo relaciones tormentosas con sus parejas, crueles, en algunos casos con masoquismo, con sadismo, con vejaciones de todo tipo, pero bueno, eso lo dejamos para el libro porque lo publicaré eso en 2 o 3 meses, espero ya poderlo tener en la librería, ¿no? Verónica Ayala, yo tampoco sabía lo de Picasso y sin cobardes ante los problemas huyen. Miguel Arcángel, yo también soy muy cafetero. Aulet Plant, soy Eulalia García de Toluca, México. Hace 3 años que no tenía contacto con mi expareja narcisista y ahora me contacta por medio de su hermana, y cuando yo tenía contacto cero, ¿qué hago? Bueno, pues lo que hay que romper, el contacto cero no se rompe nunca, se mantiene, y en este caso te trata de contactar por medio de su hermana. Pues el narcisista no cambia, o sea, el narcisista va a llegar igual, y de hecho cuando viene por segunda vez es mucho peor que la primera,
porque él ya tiene conocimiento de cómo somos, sabe todos los resortes que tiene que manejar, sabe cómo tiene que presionar para hacernos daño, cómo puede manipularnos y lo va a hacer en cuanto llegue. Primero se va a manifestar igual que una especie de rebombardeo amoroso, un reiniciar todo eso para que recordemos la parte buena de la relación, pero va a ser muy breve. En el momento en que le abramos la puerta, que le digamos, vale, vuelve, que parece que has cambiado, parece que eres otra persona, por supuesto va a decir que no, que ya es otra persona, que ha cambiado, que ahora ha corregido sus defectos, pero en el momento en que entre en nuestra vida automáticamente va a volver de nuevo y ahí va a ser mucho peor porque ya conocen todos los resquicios y van a ser realmente crueles, ¿no? Por lo tanto, ¿qué haces? Pues nada, seguir con el contacto cero y no de ninguna forma aceptar esa relación. Si ya sabes lo que te espera, ¿no? Ya has vivido, si uno vive con una relación con una persona narcisista, una persona tóxica, pues ya sabe lo que va a recibir. Cecilia Zúñiga. Si no soportan las críticas, ¿cómo llegan a ser profesionales? Porque los profesores les critican sus trabajos, también corrigiendo muchas veces la tesis final. Lo que ocurre es que, lo que comentaba antes, que el narcisista, a pesar de que no soporta las críticas, lo que ocurre es que muchas veces se calla eso, siente rabia por dentro, siente una cierta desconexión con esa situación que tiene, pero se calla porque le conviene. Son manipuladores, son actores y pueden interpretar cualquier papel, pero la rabia la sienten por dentro, ¿no? Después, cuando llega el momento y se pueden vengar de esas personas que les criticaron, se vengan, pero vamos, con absoluta crueldad y las machacan absolutamente. El narcisista, otra de las cosas que no hemos citado aquí, es que nunca olvidan una ofensa. Si alguien ofende a un narcisista, el narcisista en primer momento, porque les convenga, podrá callarse, podrá agachar la cabeza, pero eso le queda ahí grabado para siempre, y el día que ellos tengan la oportunidad de vengar esa situación, la van a vengar, pero vamos, con toda la crueldad que puedan y van a hacer todo el daño posible. Por eso que realmente no soportan las críticas, lo que pasa es que a veces las callan para que no les afecte a su carrera. Lili70 puede ser de apego evitativo y tener rasgos narcisistas. Bueno, es que no tiene realmente una relación directa el apego evitativo con el hecho de tener rasgos narcisistas. El apego evitativo es más una condición que normalmente suele venir de la infancia por relaciones realmente... Me parece que se apagó la cámara, un segundín que la... Bueno, ahí está, enseguida vuelve la imagen. Que el apego evitativo normalmente surge de relaciones, de dinámicas dentro de la familia un poquitín complicadas, en donde el niño no crece con una higiene emotiva, ¿no? de emociones, pero bueno, realmente no tiene relación con los rasgos narcisistas. Diana Pinzón, don Antonio desde Madrid, mi pregunta es, ¿se está haciendo bombardeo de amor todo el tiempo? Me mantengo en la piedra gris, me dice que me ama, es tan creíble que a veces me hace dudar, pero sé que me miente. Bueno, sabes que te miente, ya sabes lo más importante, ¿no? Por lo tanto, tienes que alejarte de esa persona, pero aparte hay una cosa que es muy fácil de darse cuenta. La pregunta que te tienes que hacer es si eres feliz con esa persona. Si realmente estás dispuesta a pasar toda tu vida tal como está ahora. No te imagines que esa persona va a cambiar, no te imagines que la situación es por alguna causa, porque él está estresado, que si existe maltrato, si existe humillación, si existe falta de amor, cualquier cosa de ese tipo, no te preguntes si es una cosa pasajera o no. Esa es la realidad, lo que tú estás viviendo. Entonces tú, la pregunta que te tienes que hacer es si te ves dentro de 20 años viviendo con esa persona. Si realmente la respuesta es que no te ves 20 años viviendo con esa persona en esa situación, con esas humillaciones durante todo el tiempo, pues quiere decir que no debes continuar con esa relación, que tienes que terminarla, porque lo que ahora es así después va a ir a peor. A medida que el narcisista va cogiendo el control de la situación, cada vez las situaciones son peores. Por lo tanto, no te merece la pena entrar en esas dinámicas, en esas situaciones de que trata de convencerte de que realmente ha sido algo circunstancial, esa situación de violencia, de humillación, realmente no es así. Eso es algo permanente y eso va a durar para siempre, ¿no?
Miguel Arcángel, mi madre era narcisista y mi hermana mayor es psicópata, pero yo estuve muerto a los 5 años y he desarrollado una especie de personalidad de tipo A o parecido. Gaby Garza, es normal después de haber tenido una relación con un narcisista sentir que ya no tengo emociones. Bueno, después de haber tenido una relación con un narcisista en la que se ha sufrido mucho, se han padecido humillaciones, lo normal es que llegue un periodo como de latencia en donde uno sienta una especie de frialdad, y es porque es una capa protectora que uno se pone para evitar que le vuelvan a hacer daño. Pero eso es algo que a medida que uno se va alejando del narcisista y se va relacionando con personas normales, con personas, uno poco a poco se va abriendo, ¿no? Uno va descubriendo de nuevo que puede tener vinculaciones con otras personas y que puede confiar en otras personas. Pero bueno, eso lleva un tiempo, ¿eh? Es normal que después de haber tenido una relación con un narcisista uno tenga esa sensación de frialdad, ¿no? De que no quiere tener nada con nadie, ¿no? Chiquilla Lobe dice: el narcisista aparenta preocuparse por un hijo fuera del matrimonio y las razones que usted cree que lo llevan a ser así. Bueno, no sé, supongo que el narcisista es tu pareja, ¿no? Que él parece como que se preocupa. Todo eso muchas veces pueden ser simplemente maneras de manipular, ¿no? Maneras de hacerte ver que él tiene otras cosas importantes que pueden ser más importantes incluso que tú, ¿no? Y es una forma de ponerte a ti en un segundo plano, de decir, para mí es más importante esto que tengo allá afuera, aunque después habría que ver cómo es su relación con ese hijo, si de verdad es una relación verdaderamente preocupada o es algo instrumental para manejar las situaciones, ¿no? Marcus Lara, hola de nuevo. Los narcisistas pueden tener empatía con los animales, perros y gatos, una forma de sentirse humanos. Bueno, no se puede tener empatía con animales, ¿no? Porque la empatía es una cualidad humana, es el entender a una persona por qué una persona hace las cosas, por qué una persona siente como siente, por qué piensa como piensa. Uno por los animales puede tener cariño, yo puedo tener cariño por un perro, por un gato, pero no empatía. La empatía es una característica humana con humanos. Por lo tanto, puede manifestar o puede hacer ver que tiene cariño por los animales, pero siempre será un cariño instrumental, o sea, utiliza a los animales porque posiblemente le produzcan algún tipo de emoción que él aprecia o porque le haga dar una imagen de que es una persona preocupada por los animales, pero realmente no es empatía, y incluso hasta no podría no ser amor tampoco, sino ser algo instrumental, ¿no? Pero empatía de ninguna manera. Y la empatía tiene que darse entre personas. Si no tiene empatía con las personas, entonces carece de empatía. Miguel Arcángel: cuando murió mi padre ella tenía 15 años y decía que lo único que sentí es que ya no le sacaba dinero. No le sacaría dinero. Diana Pinzón: sí, como le pasó exactamente a Diana de Gales, la princesa, aparte de realeza, también narcisistas. No entiendo muy bien la pregunta, tampoco conozco muy bien la historia de Diana de Gales, no te podría... tienen el ego muy hinchado. Bueno, la realeza es ya de por sí es narcisista, ¿no? Porque ya el hecho de ser reales ya les hace aparentar que están por encima de los demás, que de hecho a veces parece como que tienen más derechos que los demás, pero bueno, es una institución, podríamos decir que una institución narcisista, ¿no? Gloria Marín: los narcisistas pueden tener control sobre esas actuaciones negativas, es decir, las ofensas, los silencios o esas actuaciones son involuntarias. No son involuntarias, Gloria. Son... Perdonad un momentín porque tengo aquí a mi Chucho, aquí a mi perro. ¡Ey! Los narcisistas, en realidad, todas esas situaciones que se dan de ofensas, de silencios o de manipulaciones son totalmente voluntarias, no es nada involuntario. Pueden en un momento determinado, porque se alteran, perder el control o puede darse una situación, pero es algo puntual. Pero todo lo demás es provocado por ellos. Ellos saben arrastrar a las personas a esa situación y lo hacen para humillar y para controlar, no es algo que sea involuntario. Eso entra dentro un poquitín de lo que es la disonancia cognitiva,
que es el hecho de que nosotros justificamos esas actitudes diciendo que pueden ser involuntarias y muchas veces incluso creyendo que pueden ser provocadas por nosotros, la esposa o el esposo que piensa que la violencia que ejerce psicológica o física que ejerce su pareja es porque ella se ha portado mal, porque ella le ha contestado, porque ella no ha hecho las cosas o él no ha hecho las cosas como la otra persona esperaba. Entonces uno se siente culpable por esa situación y al final termina justificando todas esas acciones, por ejemplo en este caso creyendo que puede ser algo involuntario. Involuntario no entiendo muy bien a qué te refieres, si es algo que le ocurre al narcisista, porque si es involuntario es posiblemente porque tú lo has provocado, ¿no? Cuando no es así, él lo hace absolutamente intencionado y él es el responsable de todo lo que hace. No, siempre hemos de partir de la base de que todas las personas somos responsables de todos nuestros actos, de aquello que hacemos, incluso de lo que hacemos de forma involuntaria, ¿no? Diana Pinzón, muchas gracias, una aportación de 2 euros. Ya sabéis que tenéis abajo un signo de dólar. A cualquier persona que quiera hacer una aportación puede hacerla dando al signo este de dólar. Podéis colaborar con el canal y ayudar con todos estos gastos que tenemos. Ya siempre comentamos que tenemos que cambiar la cámara. A ver, ¿por qué se ha saltado esto? Hay muchísimas preguntas. Talis, bueno, Brenda L. Molina, muy machista. A ver, es que hay muchos, se saltaron ahora aquí un montón. Brenda L. Molina, mi esposo es un narcisista y es un ministro evangelista pastor, juega mucho con mi mente y me hace sentir que yo soy el problema, nunca dice que está mal y es muy altivo. Bueno, esa es una característica, pero siempre decimos en estos casos, si tú no eres feliz y te das cuenta de la situación, tienes que ver la manera de alejarte de esa situación, ¿no? Vives en una vida en la que no puedes realizarte, en la que no puedes ser feliz, pues tienes que terminar con esa relación, ¿no? Dice que es muy machista. Talis CC, hola maestro, me encantan sus charlas. Diana Pinzón, así lo compraré. Se lo compra usted directamente, ¿vale? Pues podéis, después si queréis, las personas que estén interesadas en comprar el libro directamente y que yo se lo envíe preferentemente, bueno, el envío es solamente para España de momento hasta que veamos la forma de enviarlo a otros países. Podéis poneros en contacto a Antonio de Vicente 24@gmail.com. Antonio de Vicente, todo seguido en minúsculas, Antonio de Vicente 24@gmail.com. Las personas, el precio son 10 euros en España, la edición en papel. Yo tardaré en recibirlo una semana aproximadamente, así que si queréis ir haciendo las compras, yo en cuanto lo tenga lo voy enviando y os lo envío dedicado a las personas que lo compréis directamente. Brenda L. Molina, ¿cómo es la forma correcta de tratar a un narcisista? Bueno, la forma correcta de tratar a un narcisista es no tratarlo, es marcharse. El narcisista no cambia, el narcisista no altera su forma de ser, el narcisista siempre va a humillar, siempre. Entonces, hay dos técnicas a las que podemos recurrir. Una es el contacto cero, que es terminar la relación con el narcisista, que es sobre lo que yo he publicado el libro recientemente. Si quieres, en Amazon puedes comprar el libro, tiene un costo de 10 euros la edición en papel y 5 euros la edición ebook. Y la otra alternativa, la otra técnica, es cuando uno no puede irse de esa relación, cuando uno no puede romper esa relación, que es la piedra gris, que también estoy escribiendo un libro sobre esa materia. Va a ser un libro similar y dentro de una colección que estoy preparando sobre temas de psicología con personas tóxicas. Y de lo que se trata es de tratar de convivir con esa persona, interaccionando lo menos posible con ella para evitar el sufrimiento, ¿no? Fallen Ángel, ¿cuál es la mejor forma de dejar un trabajo en el que el jefe es narcisista y amenaza con hacerte daño o meterte a la cárcel si te vas para emprender tu propio negocio? Bueno, si tú te vas bien, sin ningún problema, no tiene por qué
por qué hacerte daño o meterte en la cárcel, pero de todas formas, siempre en estas circunstancias lo mejor es mentir, inventarse algo, aunque la mentira sea una cosa que no es correcta, pero siempre las mentiras piadosas o las mentiras que nos protegen de daños siempre están bien, ¿no? Entonces, tú puedes, por ejemplo, desde simular una enfermedad para abandonar el trabajo hasta empezar a hacer mal tu trabajo para que esta persona te despida. No sé, tienes que ver un poquitín tú realmente cuál es la circunstancia para conseguir alejarte del trabajo. Pero si yendo de cara, diciendo las cosas como son en realidad, no lo acepta, lo que tienes que hacer es buscar la forma de conseguirlo de otra manera sin crear situaciones de violencia o situaciones peligrosas para ti, ¿no? Lili70, ¿cómo es una abuela narcisista con sus nietos? Es que noto que con mis hijos, sobre todo con el pequeño, es diferente, como fue conmigo, más cariñosa con mi hijo, le dice que le quiere y cosas así. Bueno, es típico, no hace falta que sea una madre narcisista, una abuela narcisista, ¿no? Normalmente las abuelas tratan mejor a sus nietos que a sus hijos. Es una cosa típica de todas las abuelas, porque con sus hijos tienen la preocupación de educarlos, con lo cual son estrictos con ellos, son duros, muchas cosas no se las permiten, y sin embargo cuando llegan sus nietos entienden que la obligación de educarlos y de poner las reglas y las normas es de los padres y no de ellos. Por lo tanto, los abuelos siempre son consentidores, ¿no? Siempre manifiestan cariño. Ahora, si se agrega el hecho de que sea narcisista, pues puede ser que esté tratando de ganarse a ese niño para tratar fundamentalmente de manipular a la madre, ¿no? A través del cariño del hijo. Pero bueno, eso ya es una dinámica familiar que habría que estudiar más a fondo para saber si es así o no. Marta Gutiérrez, ¿qué hacer cuando el narcisista te humilla? Bueno, en un primer lugar, lo que uno debe hacer, en la primera circunstancia en la que se encuentre con eso, es tratar de hablar con él, ¿no? Que es difícil hablar con un narcisista porque nunca va a aceptar lo que dices por esas características que habíamos visto antes. En un primer lugar, tratar de hablar con él y tratar de que cambie su actitud, ¿no? Decirle, oye, mira, yo tengo estos límites, yo no estoy dispuesto a tolerar esta situación. Si tú sigues por este camino, si tú sigues con estas actitudes que a mí me perjudican y me hacen daño, pues yo voy a tener que alejarme, voy a tener que abandonarte, voy a tener que irme a iniciar una nueva vida, ¿no? Y si no acepta, que es lo más lógico, que no acepte todo esto que le digamos, y él ponga miles de disculpas y diga que en realidad no nos humilla, que en realidad nosotros somos los culpables de la situación, bueno, todo el argumentario típico de los narcisistas, si es esa su reacción, pues entonces lo que tienes que plantearte es el abandonar esa relación, porque siempre vas a ser infeliz y no vas a tener forma de... Diana Pinzón, a Brenda, don Antonio tiene en sus vídeos en YouTube todas las pautas, me los he visto casi todos y ahí fue donde descubrí cómo saber tratar y con hijos de por medio. Exactamente, en los vídeos podéis ver todo, aparte ya os digo que también tenéis estos libros, Contacto Cero, y el próximo libro que vamos a sacar, calculo que a primeros de enero, será el libro sobre la piedra gris, donde se explica cómo poder mantener una relación con un narcisista conviviendo con él y no pudiendo irse porque se tengan hijos o por unas razones de trabajo o por lo que sea, ¿no? Ángel García, don Antonio, y los trolls que pululan en las redes y chat, esas personas que viven humillando o ofendiendo a todos otros usuarios. Bueno, yo en el caso de los trolls o estas redes que en los chats y todo esto viven humillando, yo creo que lo que hay que hacer es no contestarles. O sea, la persona que tiene el control de las redes puede bloquearlos, puede anularlos o ponerles ciertas dificultades para que expresen sus opiniones, pero de todas formas lo que hay que hacer es no responderles. Yo he tenido en el canal en bastantes ocasiones a personas que entraban en el canal ofendiendo, molestando no solo a mí, sino a veces a personas que expresaban sus opiniones, y en estos casos lo que hay que hacer es absoluto silencio, no responderles nada porque se aburrirán y se marcharán a otro sitio a molestar, ¿no? Entonces en esos casos yo creo que es la mejor actitud que se puede tener. Brenda Le Molina dice, pero si hay niños envueltos, me refiero si hay niños en la familia. Bueno, ahí se aplica la técnica de piedra gris, que es la técnica de la que estaba hablando, que estamos ahora mismo, precisamente estoy ahora escribiendo un libro sobre esta técnica, que saldrá a primeros de enero dentro de esta colección de libros que quiero publicar
sobre técnicas de psicología para tratar con personas tóxicas. La técnica de la piedra gris lo que consiste es en hacerse lo más insensible posible e ir quitando esa razón que tiene el narcisista de buscar nuestro combustible negativo en nuestra reacción emocional, ¿no? Cuando nosotros respondemos, cuando nosotros nos enfrentamos con el narcisista, él está recibiendo un combustible, está recibiendo un refuerzo, y eso es lo que hace que continúe con su actitud. La piedra gris en lo que se basa es en no dar estas respuestas, no enfrentar nunca al narcisista, no contestarle, no responderle, ser absolutamente insensibles cuando él quiere hablarnos, nosotros estar ocupados en otra cosa, tener la atención puesta en otro asunto e ir manifestando una frialdad completa. Pero vamos, una de las características que quiero señalar ya ahora, por si alguno quiere aplicar esta técnica, es que en estos casos el narcisista nunca debe saber nunca que nosotros estamos aplicando esa técnica, porque si él lo sospecha, automáticamente se va a volver mucho más duro, mucho más insistente, porque se da cuenta de que estamos haciendo algo para evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo voy a detallar todo en este libro, que va a ser un libro muy interesante, donde voy a explicar realmente cómo hay que aplicar esta técnica de piedra gris, pero acordaros siempre de ese detalle. Tanto en el contacto cero como en la técnica de la piedra gris, nunca hay que contarle al narcisista lo que estamos haciendo, nunca. Nunca hay que amenazarlo con decirle, pues te voy a abandonar, pues te voy a dejar, nunca. Siempre, si uno quiere aplicar el contacto cero, ha de hacerlo en silencio, planificarlo todo, organizarlo todo, y en el momento en que vea que ya está preparado para dar ese paso de alejarse del narcisista, de separarse de él definitivamente, tiene que dar ese paso sin que el narcisista sepa nada, en absoluto silencio. Yo sé que puede ser muy tentador el echarle en cara y decirle, pues ¿sabes lo que hago? Me voy. ¿Sabes lo que hago? Me voy a marchar de casa, me voy a ir y te voy a dejar solo. Es muy tentador hacer eso, porque uno tiene la sensación de que se desahoga con él, pero no hay que hacerlo, porque eso es lo que va a ocurrir, la reacción que él va a tener es la de tratar de evitarlo por todos los medios, y el narcisista no tiene problemas para poner medios en el asunto, de mentir, engañar, manipular, lo que sea, para conseguir que no nos salgamos con nuestra intención, ¿no? En el caso de la piedra gris es exactamente lo mismo. Con lo cual, todas estas cosas nunca jamás hay que comentarlas, ni con el narcisista, ni con el psicópata, ni con ningún personaje tóxico. Hay que aplicarlas y punto. Publicaciones online. Dice, hola, buenos días, ¿cómo identificar si la persona es narcisista o es otra patología diferente que hay? Realmente la patología que tenga no es importante, o sea, siempre tratamos de saber, será narcisista, será psicópata, será realmente, para poder diferenciar bien lo que es cada persona hay que ser un profesional y hay que aplicarle una serie de test. Incluso un profesional, cuando se enfrenta ante una situación de este tipo, él en principio, cuando se le explica una situación, él no puede tomar una decisión ni hacer un diagnóstico, ¿no? Sino que tiene que hacer una serie de test, tiene que hacer unos cuestionarios, tiene que hacer unas entrevistas, analizar, no solo escuchar a la persona que nos lo está contando, sea la víctima o sea el narcisista, sino que tiene que escuchar a las personas de su alrededor, o por lo menos a la persona más próxima, para recibir diferentes interpretaciones de esa situación o diferentes puntos de vista, y después, una vez que ya tiene todo el panorama global, es cuando él puede emitir un diagnóstico preciso, ¿no? Y es algo complicado. Entonces, lo que nosotros como víctimas, o las personas que sean víctimas, lo que tienen que tener en cuenta no es si es narcisista, si es psicópata, si es sociópata. Eso no tiene importancia. Lo que uno tiene que plantearse es si uno es feliz al lado de esa persona, si uno está sufriendo, si a uno lo están humillando, si a uno lo están maltratando. Si se dan estas circunstancias, no hay que buscar justificaciones, no hay que tratar de justificar a esa persona. No hay nada que justifique el maltrato. No hay nada que justifique la falta de respeto. No hay nada que justifique la humillación. Cuando una persona te ama, no te puede faltar al respeto ni te puede humillar. Y no hay nada que lo pueda justificar. No se puede decir, no, es que es por el estrés que está sufriendo. No, es porque yo me he portado mal. No, es porque es su carácter, que es una persona de carácter violento, es una persona de carácter impulsivo. Nada lo justifica. En esas circunstancias lo que hay es que alejarse, porque nuestra vida va a ser una vida desgraciada. Lo que hay es que aplicar el contacto cero, alejarse de esa persona y tratar de buscar una persona con la que de verdad tengamos una vida con la que nos podamos realizar, pero no una vida en la que nosotros estemos sufriendo permanentemente y tratando de entender por qué nos está ocurriendo eso a nosotros, ¿no?
Hola, buenos días. Me di cuenta de que el narcisista que conocí parece que le da miedo la edad y no la quería aceptar. A pesar de que tenía 50 años, se quería seguir comportando como adolescente, son inmaduros emocionales. Bueno, realmente trata de aparentar o trata de simular que es una persona de otro tipo, ¿no? Antes hablábamos dentro de las características del narcisismo, que es la vanidad. Como es muy vanidoso, piensa que los años, o de hecho los años van mermando sus capacidades, a todos los años nos merman nuestras capacidades, tenemos menos capacidad física, tenemos menos capacidad sexual, tenemos menos capacidad intelectual, a medida que van pasando los años tienes menos capacidad de concentración, vas perdiendo parte del oído, vas perdiendo la vista. Entonces, cuando uno empieza a apreciar, que ya se empieza a apreciar a partir de los 40 años, que empiezas a perder pelo, empiezas a tener síntomas, te empiezan a aparecer arrugas, entonces muchas veces esa vanidad que tiene el narcisista lo que le hace es querer aparentar que es otra persona, que es una persona más joven, tratan de vestirse como personas jóvenes, tratan de reunirse con personas jóvenes, tratan de tener relaciones con chicas jóvenes. Y esas son características típicas, en primer lugar, de una persona vanidosa, ¿no? Pero también si tiene otras características que indiquen que es narcisista, pues de un narcisista, ¿no? Diana Pinzón, gracias a Antonio por su respuesta. Gracias a ti, Diana, porque eres una gran colaboradora del canal. Cecilia Zúñiga, gracias por su aclaración, me queda muy claro. Miguel Arcángel, Picasso abandonó la Academia de Bellas Artes. A ver. Porque no soportaba la crítica de sus profesores. Dalí fue expulsado por insubordinación y Hitler fue rechazado 2 veces en el examen de acceso. Tienes un gran conocimiento histórico. La verdad es que sí, que Picasso abandonó la Academia de Bellas Artes porque pensaba que todos los profesores no estaban a su altura, ¿no? Uno de los rasgos, y él en esa época tenía, creo recordar, como 16 años aproximadamente cuando estuvo en la Academia de Bellas Artes en Madrid, y la abandonó porque consideraba que los profesores no estaban a su altura, ¿no? Miguel Arcángel alcanzó el poder, gaseó a todos los académicos. Lili 70, ¿y cómo es el marido de una mujer que es narcisista? Me refiero a mi padre, lo consiente todo. No, lo que ocurre con el marido de una mujer narcisista es como la pareja de cualquier persona narcisista, sea mujer o hombre. Normalmente lo que ocurre es que el narcisista se pone en un plano de superioridad y humilla. No es que consienta, es que no tiene capacidad para enfrentarse, porque el narcisista tiene todas esas técnicas de manipulación y de sometimiento que lo que hacen es destruir la autoestima de una persona de forma que no se pueda resistir a las humillaciones que le provoca. Entonces, no es que sea una persona consentidora, simplemente es que no puede, porque el narcisista ha conseguido doblegar esa resistencia que tenía, ¿no? Chiquilla Lobe, desafortunadamente fui amante del narcisista y hago piedra gris cuando ve a mi hijo, solo que a veces quisiera establecer distancia de él y mi hijo. Ya, pero eso es difícil, o sea, cuando tu hijo es menor y tiene a su padre que tiene sus derechos, realmente lo que puedes hacer es eso, limitar esa relación entre el padre y el hijo hacia eso que establece el juez como crianza compartida, ¿no? No hay otra opción, ahí es una cuestión legal más que de voluntades. Talis CC, algunas de las frases que me decía: la vida es una obra de teatro, trabajo por objetivos, déjame hacer las cosas bien, contigo quiero hacer las cosas bien, todos me envidian. Bueno, son indicios de que puede tratarse de una persona narcisista. Brenda Le Molina, gracias a ti. Talis, maestro, ¿en qué circunstancias específicas es posible que cambie el narcisista? ¿Cuándo sea consciente del daño que causa a su alrededor? No, nunca van a ser conscientes del daño que causan a su alrededor, porque ellos no lo entienden como un daño, sino simplemente lo entienden como que ellos son superiores y que pueden comportarse de esa manera. El narcisista nunca cambia. Muchas veces las víctimas están esperando a que el narcisista cambie. Él, cada vez que la víctima sufre mucho, prometen que van a cambiar. Cada vez que la víctima llega a una crisis, siempre dicen: perdóname, no soy consciente de lo que he hecho, perdóname por este maltrato que te he dado, pero realmente todo eso no son más que engaños para que no te vayas. Realmente el narcisista no cambia. Si estás en una situación de este tipo, ya te lo digo, los narcisistas no cambian, tienen su forma de ser y no van a alterarla porque tú les digas o porque te amen, porque realmente no te aman, o sea, no tienen
Lili 70, ¿cómo es la vejez del narcisista? ¿Terminan solos? Bueno, tenemos varios vídeos en el canal sobre la vejez del narcisista. Siempre decimos que el narcisista en muchas ocasiones es previsor y se va dotando de una buena situación económica, lo que les permite tener a personas a las que controlan de forma económica. Tienen personas a las que van limitando sus capacidades, les obligan a que dejen sus trabajos, les controlan el dinero, de forma que al final esas personas dependen de ellos y a través del dinero, de la economía, consiguen quedar con gente a su alrededor a la que humillan, a la que tratan mal. En otras ocasiones, cuando no son tan previsores y no son capaces de crearse esa buena situación económica, en esos casos sí terminan solos. También hay que decir que también se dan muchos casos de suicidio entre narcisistas precisamente por esas situaciones de soledad y de abandono a la que llegan, ¿no? Cynthia Elizabeth, después de 3 meses de contacto cero, el narcisista me está acechando y enviando mensajes desde otro número, me dejará en paz algún día, me olvidará. Pues no, lo que hay es que alejarse, hay que aplicar el contacto cero y crear distancia con el narcisista porque realmente no va... no te va a dejar, ¿no? Lo que hay es eso, que tratar de hacerle ver que no tiene ningún sentido. Me dices que le aplicaste 3 meses de contacto cero. Tienes que continuar con el contacto cero y llegar a un momento en que él vea que está perdiendo el tiempo contigo y se centre en otra persona. O sea, realmente lo que hay que hacer es seguir y seguir aplicando el contacto cero sin levantarlo en ningún momento. Dice, siempre buscará vengarse porque pienso que lo hace por eso. Realmente a lo mejor lo que intenta es vengarse o intenta volver para volver a causarte daño, ¿no? Pero lo mejor es alejarse de él hasta que él vea que realmente está perdiendo el tiempo y se enfoque en otra persona. Entonces ahí te dejará a ti en paz, ¿no? GZR, ahora lo veo como una enseñanza de vida. Gracias a mi expareja narcisista aprendí a que no le vuelvo a abrir la puerta de mi casa a cualquier persona y menos mi corazón. Efectivamente, eso es el camino que hay que seguir, ¿no? Coco Trip, 17 años casada con un narcisista, descubrí que se ponía mi ropa, se encendía solo cuando me vestía como él decía y aún así era un fracaso. También le gustaba ver ¿hay alguna relación en todo eso? Bueno, en este caso parece ser que tiene algún tipo de parafilia, ¿no? Sexual. Pero bueno, eso puede ser como cualquier otra persona. No tiene nada que ver el hecho de que sea narcisista con que tenga este tipo de conductas, ¿no? Risu Pastoriusu, GZR, esas son las heridas que deja el narcisista. Laura Baena, enhorabuena por su gran profesionalidad en su trabajo, profesor. Gracias a ti, Laura. Brenda Lee Molina, aquí desde Búfalo, Nueva York. Brenda, muchas gracias. Ángel García, don Antonio, noto que ciertas empresas son los narcisistas psicópatas los que tienen los cargos de dirección. La mayoría, o sea, hay que pensar que el narcisista tiene una preparación especial para hacer frente a estas situaciones, para manipular y para controlar, y eso les permite con facilidad llegar a tener estos cargos importantes, ¿no? Ángel García, en lo personal he criticado esta situación a los responsables gerenciales y ellos argumentan que quieren personas violentas y manipuladoras para que haya producción en sus departamentos. Pues efectivamente, a una empresa lo que le interesa es alguien que produzca y que saque resultados y no miran tanto si la persona es buena persona o es mala persona, ¿no? Parece que se acaba de apagar la cámara, un momentín, a ver que la... Ahí está, a ver si se movió. Chiquillalo, muchas gracias, $3,99, muchas gracias por estas aportaciones y ya veis los problemas que tenemos con la cámara, todas estas aportaciones que hacéis nos ayudan a cambiar el equipo y tratar de mejorar la situación. Enseguida se cortó ahora, enseguida va a volver, pero bueno, ya estamos terminando, son las 7:30, estamos desde las 6 de la mañana. Lili 70, ¿les llega el karma a los narcisistas? Algún día yo quiero creer que sí, por el daño que hacen es enorme. Bueno, realmente el karma lo tienen permanentemente porque el narcisista no es feliz. El narcisista vive permanentemente angustiado por mantener esa imagen que trata de dar, por controlar a las personas. Él realmente no es feliz. En el fondo lo que está es una permanente lucha. Es una persona de una autoestima muy baja, que realmente todo lo que hace es para tratar de engrosar artificialmente su autoestima, pero nunca lo consigue porque siempre vive en esa permanente guerra, en esa permanente lucha. Realmente es una persona angustiada, aunque no quiere decir que por eso tengamos que tenerle lástima, ¿no?
AOR64, cuando la persona poco a poco se va consumiendo su ser y casi sin darse cuenta terminas basando su vida en hacer las cosas como él quiere, en la narcisista. Ese es su objetivo, ¿no? Ir consumiendo a las personas, ir reduciéndolas a que sean simples lacayos suyos, simples personas que estén a su disposición para todo lo que quieran. Pero las víctimas lo que tienen que hacer es romper esa situación, cortar esa situación y salir de ahí de donde están, porque nunca van a poder ser felices. Bueno, por último, recordaros eso que hemos subido en Amazon. Entráis en Amazon, escribís Antonio de Vicente y os aparece mi libro. Tenemos 3 versiones. Una versión es la versión de Kindle Unlimited, que es una versión gratuita para aquellas personas que están suscritos al servicio de lectura de Amazon. Después tenemos la versión ebook, que tiene un costo de 5 euros, que también podéis comprar. Y tenéis la versión en papel, que es de 10 euros o 10 dólares en el caso de América, ¿no? De cualquier país americano. Si es un libro que trata sobre el contacto cero, en donde se explica con toda nitidez, con toda claridad, cómo se aplica el contacto cero, qué problemas se puede uno encontrar, qué circunstancias son en las que hay que aplicarlo, qué consecuencias puede tener, qué reacciones tiene el narcisista cuando se le aplica el contacto cero. Todo está muy ilustrativo, muy bien explicado, así que os recomiendo que lo compréis, os podrá ayudar. Ya os digo que hay incluso la lectura gratuita para aquellos que están suscritos al plan de Amazon Unlimited, y el coste del ebook es de 5 dólares o 5 euros, ¿no? Así que os recomiendo que lo compréis. Las personas de España que quieran una versión autografiada y dedicada por mí, pues pueden dirigirse a Antonio de Vicente 24, todo con minúsculas, @gmail.com. Ponerse en contacto por ahí, ya les indicamos la forma de pagarlo y nos facilitan su dirección para poder enviárselo a su domicilio. Así que muchas gracias por todos, por toda esta tertulia que hemos tenido. Ha sido realmente muy agradable. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Mañana jueves a las 6 de la mañana estaremos aquí de nuevo. Lo vamos a hacer a partir de ahora a las 6 de la mañana, porque para mí me facilita más el poder preparar antes todo correctamente y tratar de que funcione bien. Hoy parece ser que no hemos tenido ningún problema con el sonido, gracias a Dios. La cámara ha funcionado aceptablemente bien, salvando esas veces que se ha ido cortando, que eso no lo podemos evitar. Y nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a ver las 2 últimas preguntas que me aparecen aquí, por no dejar. Un narcisista encubierto puede tener varias fuentes primarias o parte de la esposa como su combustible primario. No, el narcisista puede tener varias fuentes, ¿no? De hecho, el narcisista es narcisista en su trabajo, es narcisista en su casa, es narcisista en su grupo social. Entonces puede tener varias fuentes primarias, como tú dices, hablando muy técnicamente. Puede tener en su casa, en su trabajo, incluso en la casa, pues pueden ser varias personas, ¿no? Puede ser la mujer, pueden ser los hijos, uno de ellos y el otro no. La dinámica es muy amplia, o la casuística es muy amplia, pero suelen tener varias fuentes, ¿no? Cintia Elizabeth, muchas gracias por sus vídeos, me han ayudado mucho. Contacto cero para siempre, saludos desde México. Ya os recomiendo a las personas que queráis aplicar el contacto cero y tengáis dudas al respecto, que podéis hacerlo en Amazon poniendo Antonio de Vicente arriba en el título. Os sale el libro y las personas que lo deseen adquirir a su vez también están ayudando al canal. Me dice, bríndale qué hora sería para Nueva York. Pues mira, ahora mismo en España son las 7:30, 7:33. Pues se calcula la diferencia de horas, no sé, como a las 9 de la noche, me parece una cosa así, pero bueno, tampoco te sabría decir exactamente. Talis dice, gracias maestro por su charla, continúa así por favor, le mando saludos, excelente día. Bueno, muchas gracias a todos, espero que hoy tengáis un gran día y que seáis realmente muy felices. Muchas gracias a todos.